Listos. Buenas noches. Es un gusto poder estar aquí con ustedes para estudiar la palabra de Dios otra vez. Estamos en la tercera clase de este curso. La palabra crece, multiplicando iglesias. Es un placer poder estudiar la palabra de Dios. No somos muchos aquí en la clase en vivo. Esperamos que hay más que van a poder escuchar esta grabación. Entonces, si está viendo la grabación y tienes una pregunta o duda, no dudes en ponerte en contacto conmigo o usar el grupo del curso para poder platicar más de los temas de que estamos hablando aquí en la clase. Les doy la bienvenida. Y aquí estamos, ya nos saludamos, entonces vamos a comenzar la lección, es la lección 3. Hoy vamos a hablar de unas de las preguntas sobre cómo plantar iglesias. Estamos en este curso hablando de la multiplicación de iglesias, cómo podemos plantar una iglesia que planta otra iglesia. Entonces, es la meta no solamente tener el orgullo de tener iglesias plantadas, es para poder compartir la palabra de Dios con almas. Y por eso estamos pensando en las almas que Dios ha puesto en nuestro camino en esta vida, para poder alcanzar a ellos con un mensaje precioso, el único mensaje que salva. Con esto en mente, entonces, vamos a comenzar con una oración para comenzar. Nosotros oremos entonces. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de estar aquí otra vez para estudiar tu palabra. Hoy vamos a hablar de métodos para poder alcanzar a almas con tu palabra. Pedimos tu bendición sobre esta clase y también sobre nosotros, porque sabemos que motivados por tu amor, queremos, Señor, alcanzar a personas, seres queridos en nuestras vidas con el mensaje de Jesucristo. Utiliza esta clase, Señor, para que podamos capacitarnos, pensar en cómo poder llevar este mensaje a las personas en nuestras vidas. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bien, entonces, como les puse en el grupo, vamos a empezar con una plática. La bendición de tener menos personas es que todos pueden participar. Y tenemos personas aquí en el grupo, ustedes tres que están aquí en la clase de en vivo, que tienen experiencia con la obra de plantar una iglesia, un grupo sembrador al inicio de esta obra de levantar una iglesia. Y lo que vamos a querer compartir hoy es unas cosas sobre esta obra. Para empezar, vamos a hablar de lo estudiado en el curso hasta el día de hoy. Ya hemos estudiado 2 lecciones del curso y quisiera que compartan algo que le llamó la atención en las primeras lecciones de este curso. Entonces, cualquier cosa de las primeras 2 lecciones que les llamó la atención, que quisiera compartir. Javi, quisiera compartir y empezar. Bueno, me llamó mucho la atención lo que es la iglesia visible y la iglesia invisible. Eso es, pues es un aprendizaje nuevo para mí, ¿verdad? Entonces eso me llamó mucho la atención. Muy bien. Y muy importante esta diferencia, ¿verdad? Entonces, y vemos los 2 usos en nuestro estudio en la Biblia. Nos ayuda a pensar en de cuál estamos hablando aquí. Muy bien. Gracias, Javier. ¿Quién sigue? ¿Marley o Alejandro? Marley quiere que Alejandro siga. Alejandro, ¿qué quisiera compartir? No, ¿me escuchan? Sí. Sí. No, pues, o sea,
Lo que a mí me llamó la atención, pues al igual que lo que dijo el hermano anteriormente, fue la parte de la iglesia visible y la invisible. Pues porque tenemos que tener en cuenta de que siempre hay esos dos tipos de iglesia en cualquier tipo de comunidad. Y que, o sea, las iglesias visible e invisible es algo que uno debe saber para cuando uno está plantando iglesia, porque no todo el que está en la iglesia hace parte de la iglesia. Así es, muchas gracias Alejandro. Entonces, es una bendición saber que es la obra de Jesucristo edificar su iglesia, ¿verdad? Entonces, qué consuelo saber es que no depende de nosotros que edificar esta iglesia invisible. En las iglesias visibles que tenemos entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vamos a querer hacer todo posible para poder conectar a personas con la cosa que sí edifica, que Jesús usa para edificar su iglesia, que es el Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Muy bien, gracias Alejandro. Marley, ¿qué quisiera compartir? Sí, aparte de la cuestión de la iglesia visible e invisible, que es importante, ¿no? Porque muchas veces tener esa responsabilidad de implantar una iglesia es muy grande, es muy fuerte, ¿no? Y si no tomamos cuidado, podemos dejar eso ser un problema de ansiedad para nosotros, porque no logramos por nuestros propios esfuerzos. Pero cuando contamos con el Espíritu Santo, que Él lo hace en su tiempo, entonces vamos a estar en paz, ¿no? Entonces esto para mí es una tranquilidad. Y otra también, inclusive, que me hace estar aquí, es esto. Son los fundamentos, ¿no? Que la Iglesia Luterana tiene, la capacitación que nos da para podermos implantar los principios. Entonces, yo, por ejemplo, ya pasé por implantación de iglesia chiquita. Bueno, o objetivo era levar evangelio. Entonces vamos a empezar una iglesia. Pero cuando observo, cuando yo vuelvo atrás hoy, veo o cuánto despreparados estábamos, ¿no? Entonces, el bonito del curso es esto, esta preparación, ¿no? Y que no empieza una semana. Hace tiempo que nosotros estamos estudiando, entonces ter los fundamentos, los principios, esos conceptos importantes que muchas veces desconocemos, es fundamental para multiplicar, para hacerlo una iglesia, ¿no? Multiplicar una iglesia. Bien, muchas gracias Marley. Y uno de los principios bíblicos que estudiamos fue que es el mensaje, no el mensajero, que cambia el corazón, ¿verdad? Así es. Eso es un principio y lo mencionó Marley, que es el Espíritu Santo que obra a través de ese mensaje, ¿verdad? Y eso es un punto clave para el que planta una iglesia, saber que al fin de cuenta mi trabajo es sencillo, es compartir el Evangelio y dejar que el Espíritu Santo obre, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Marley. Ahora, buenas noches, bienvenida. ¿Algo que quisiera compartir ahora? Buenas noches. Sí, por lo menos a mí me llamó mucho la atención en las primeras clases que el Señor hay cosas que ni manda ni prohíbe. Y yo me fui a la Biblia, bueno, y me remonté a 1 Corintios 10, versículo 23. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros estamos en un grupo sembrador tratando de plantar la palabra de Dios, van a salir muchas interrogantes entre las personas, sobre todo las no cristianas, pues. Y es un versículo que nos puede servir en ese momento para determinarle que, bueno, que prohibido no hay, pero que te convenga es lo que nosotros debemos de buscar a través de la dirección y la guía del Espíritu Santo. Entonces, por lo menos a mí me ha sido muy difícil el grupo sembrador,
Primero, porque la mayoría de mis amistades son evangélicas, son personas que ya están en otras iglesias, que algunas no se están congregando porque las iglesias cerraron por cuestiones de la pandemia. Y si se reúnen conmigo, ya ellas tienen una idea preconcebida de lo que es el evangelio y cuesta un poquito más. Sin embargo, bueno, yo les comparto lo que dice la sana doctrina. Pero sí yo necesito como un poquito no sé, quizás me falta soltarme más y también deja como quien dice los tabús que hay en mí mismo para poder ser esa iglesia no solamente invisible que ya soy en el Señor, sino ser parte y de paso empezar a dirigir un grupo para una iglesia visible. O sea, pienso que me falta algo y oro por ello. Yo misma no lo identifico. Bien, gracias ahora. Y bueno, 2 puntos muy importantes, ¿verdad? Uno, que hay cosas que la Biblia ni prohíbe ni nos manda. Entonces tenemos libertad y pensando en nuestro prójimo vamos a querer usar la libertad que Dios nos ha dado para poder llevar el evangelio, ¿verdad? Como Pablo dice en 1 Corintios 8, 9, 10. Muchas gracias ahora. Y la otra cosa, vamos a hablar hoy en un minuto sobre los obstáculos y vamos a poder compartir aquí en el grupo de, bueno, qué herramientas podemos usar para poder superar los obstáculos que tenemos en este mundo. Muchas gracias, muy bien dicho ahora. Y también con nosotros Rafael. Rafael, buenas noches. Buenas noches, Pastor Andrew, y muy buenas noches a todos los hermanos que están en la sala conectados. Reciban un saludo cordial de este humilde servidor y hermano en la fe desde Ovejas Sucre, Colombia. Con expectativas, pues para el curso tuve dificultades al inicio para entrar, pero a Dios sea la gloria que lo logré y estoy aquí con ustedes. Muy bien, muchas gracias por la persistencia, Rafael. Qué bendición poder estar. Estamos empezando hoy, Rafael, por compartir algo que nos llamó la atención en las primeras 2 lecciones del curso. ¿Algo, Rafael, que quisiera compartir? Bueno, yo pienso que el tema de la iglesia visible y de la iglesia invisible, y de igual manera comparto lo de la hermana Aura. A mí acá en Ovejas Sucre, en Colombia, me pasa algo parecido a lo de la hermana Aura. Pues los hermanos con los cuales yo me estoy congregando ya conocen de la palabra y es un poco difícil hacerlos que ellos cambien de actitud porque ya hemos tenido discusiones a profundidad y uno de los temas que hemos discutido a profundidad es el tema del ayuno, porque ellos vienen con esa tradición, pero de igual no es una ley, no es una ley, pero tampoco la Biblia lo prohíbe. Ahí tenemos a ciertas diferencias y mi guía espiritual en Academia Cristo me mandó un documento sobre el ayuno en la Biblia y ellos también tienen unos versículos en los cuales se apoyan. Allí hemos tenido esa dificultad y la otra dificultad está en el bautismo de los niños. Pero de igual seguimos esculcando las escrituras. En estos momentos en el grupo estamos trabajando la carta a los romanos. Ellos han querido esculcar la carta a los romanos. Pues ayer nos reunimos y vamos por el capítulo 6. Entonces estamos ahondando ahí y utilizando también muchas herramientas de Academia Cristo. Porque ya vimos el curso muy personalizado sobre Aprendan de mí. Y entonces hay esas discusiones al interior del grupo, pero bueno, pidiéndole al Señor que nos dé dirección y que sea Él quien nos ayude, nos ilumine, pidiéndole al Espíritu Santo la sabiduría y la inteligencia para afrontar los temas
pues desde el contexto bíblico y desde lo que dice la Biblia, porque considero que la Biblia es la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias, Rafael. Y exactamente como usted dijo, eso nos lleva a la segunda pregunta. Estamos aquí entre personas que están en la misma obra. Aquí en vivo tenemos 2 personas de México, 2 personas de Colombia y una hermana de Venezuela. Entonces, pero todos, bueno, kilómetros entre nosotros, ¿verdad? Pero unidos en la fe, pero también unidos en la obra, en la guerra espiritual. Nos podrían compartir, y ya nos compartieron ahora y Rafael los obstáculos, ¿verdad? ¿Qué es un obstáculo difícil que ha encontrado a tratar de reunir un grupo sembrador? ¿Qué sería el obstáculo? Ya estamos en eso, ¿verdad? Y es qué momento para compartir, ¿verdad? Aquí estamos entre personas con la misma obra. Alejandro, ¿quiere empezar? Alejandro tiene el micrófono desactivado. ¿A la hora sí me escuchan? Ahora sí. No, pues uno de los obstáculos que yo he tenido con mi grupo sembrador es que, o sea, hay algunos que en ocasiones el grupo llega muy poca gente con respecto a lo que es el tamaño como tal del grupo y a veces que se van algunas personas después de unas pocas reuniones, duran un tiempo sin ir, sin volver y luego vuelven otra vez, o sea, como que no hay esa constancia y eso es algo que sí me he fijado en mi grupo, que hay algunos muchachos que les falta como esa constancia de estar todo el tiempo, sino que van, vuelven, o ya en ocasiones pues las reuniones tienden a ser más pequeñas de lo que normalmente es. Ujú. Gracias, Alejandro. Entonces, el obstáculo de la consistencia entre los miembros del grupo. Sí, gracias, Alejandro. Javi también iba a compartir algo. Sí, uno de los obstáculos que pues, está presente es la enfermedad del COVID, ¿verdad? Para que no es presencial. En algunos casos, aquí hay pues un pequeño grupo presencial que está con nosotros y otro grupo que está virtualmente, ¿verdad? Y también de los obstáculos que encontramos es la constancia. Pues toman 2, 3 clases, 2, 3 lecciones, y ya después ya no se conectan. Y entonces para muchos, inclusive me incluyo yo, porque esto es algo nuevo para mí, es tener un plan y seguirlo en la escritura, como el de Aprendan de mí, de las 14 lecciones. Y entonces, mucha gente, pues se le hace muy largo más que nada, ¿no? Pero no es porque sea largo, sino es porque la gente no está acostumbrado a seguir una línea de estudio. Ujú. La constancia, entonces, otra vez, es difícil, ¿verdad? Y bueno, y en lo que sigue vamos a hablar de cómo podemos superar los obstáculos, pero también es bueno poder sencillamente compartir y saber que hay otros hermanos en la fe que tienen los mismos obstáculos que nosotros tenemos, ¿verdad? Gracias, Javi, gracias, Alejandro. Ya escuchamos los obstáculos que nos mencionó Rafael y ahora dónde están. Marley, ¿tienes algo que compartir? Sí, no sé si podría llamar como obstáculo, pero porque mucha gente no conoce a doctrina luterana, entonces hay una resistencia. O obstáculo es la resistencia, porque el cristianismo o evangélico es tan común por aquí
Y cuando ven algo nuevo, lo diferente de lo que hemos estudiado, hay una duda, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la más, el obstáculo mayor, es la resistencia en comprender la doctrina luterana. Ujú. Eh, y cuando ellos quieren, ellos vienen, estudian, están interesados, ¿no? Ujú. Y por otro lado, yo creo que también como grupo sembrador tenemos que trabajar algunas cuestiones para que la transmisión del evangelio, ese periodo que estamos juntos, pueda ser de gozo, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que tiene varias cuestiones ahí que pueden ser trabajadas para reducir los obstáculos, ¿no? Sí. Y una de las cuestiones es mostrar amor. Sí, sí entiendo que no comprendes esto, pero es porque nunca nos enseñaron. Ujú. Y poco a poco enseñando a través de la palabra de Dios. Sí, bien, gracias Marley. En esta, a veces es difícil o más difícil enseñar a una persona que ya tiene un conocimiento de la verdad mezclado con error, de enseñar a una persona que no tiene nada de conocimiento de la Biblia, ¿verdad? Así es. Porque a veces es decir que es difícil. A veces es más fácil empezar desde cero y es un obstáculo tratar de hablar de cosas del punto de vista bíblico, de que eso es lo que dice la Biblia. Y entonces, al fin de cuentas, no importa que, eso parece católico. Al fin de cuentas, lo importante, la única pregunta, ¿es bíblica la enseñanza o no? ¿Verdad? Y es difícil. Gracias, Marley. Veo la manito también de ahora. Sí, bueno, ya creo que tengo respuesta a algunas de las inquietudes. Yo estaba pensando que, por ejemplo, cuando surgió la pregunta acerca del arrebatamiento, ¿por qué surgió la pregunta? Porque como estamos en una época de pandemia de COVID, entonces se está predicando mucho en las iglesias y en las calles y todo, la venida del Señor Jesucristo está cerca porque hay señales, porque hay lo otro, ¿no? Y entonces hay personas que me preguntan, tenemos que estar preparados porque en lo que el Señor venga no nos podemos quedar, tenemos que irnos con Él porque Él nos va a arrebatar, o sea, es de la creencia que tiene. Entonces, cuando tú dar a entender que estamos esperando la segunda venida del Señor, pero no un arrebatamiento, pues, y si viniera ese arrebatamiento sería de Dios, pues. Entonces me dice, es que el arrebatamiento viene primero y principal porque la mayoría de las congregaciones, de las iglesias, de los concilios, etcétera, que dicen, lo creen y pueden demostrarlo bíblicamente. Claro, yo no tuve el conocimiento para rebatir lo que me decían, ¿no? Del todo. Reconozco que me faltó allí como que un poquito más de confianza. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las personas dijo, el que crea en el arrebatamiento se va, pero el que no crea se va a quedar para la gran tribulación, algo así. Entonces esas cositas, aunque parecen pequeñas, son grandes trabas cuando la gente ya conoce. Y me da a mí, no sé, la suerte que yo tengo es que a mí no me llegan las personas que no conocen. Algo bueno, he estado evangelizando en el parque, sentadita, me pongo a hablar con alguien, he conseguido personas que no están en el cristianismo, pero no las invito a mi casa porque no les conozco, les hablo en el parque. Entonces, bueno, en nombre de Dios. Sí, En el nombre de Dios. sí, en el lugar que sea, ¿verdad? Qué bueno, Aura. Okay. Muy bien. Bueno, esa era mi inquietud. Esos son pequeños obstáculos que se presentan porque ya están arraigados en la mente de las personas. Pensar que que la venida del Señor va a ser así, un arrebatamiento para llevarse a la iglesia y luego quedan uno y otros no, y esas son cosas que uno ni siquiera las predica con frecuencia, esas son cosas que uno no las predica porque yo lo que digo, bueno, la segunda venida y la segunda venida, cuando Él venga, espero si viva acá en la tierra, sobre mis pies, que el Señor recibirlo como sea lo que estipule el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos dirige. Sí. Bueno, perdóname, porque yo me enredo un poquito, ¿verdad? Que son muchas creencias.
No, muchas gracias, Aura. Y es un obstáculo, ¿verdad? Y un paréntesis. Cuando uno llega a enseñar lo de los últimos tiempos, porque lo que pasa es que hay mucha gente que empiezan con las partes difíciles. Entonces, sí, hay partes difíciles como el Apocalipsis y también en algunas partes de Mateo. Y este principio de interpretación bíblica que usamos, las escrituras se interpretan a sí mismas y también lo importante que usamos lo claro y sencillo para ayudarnos con lo más difícil de la Biblia. Entonces, con lo de los últimos tiempos, porque hay muchos que desvían mucho al hablar de eso, ¿verdad? Casi no hablan de la salvación por Cristo porque están tan involucrados en hablar de la nación de Israel y en hablar del arrebatamiento y tantas cosas que son obstáculos, ¿verdad? Entonces, lo bueno de esta situación es decir que vamos a empezar con lo básico, con lo que es muy claro en las Escrituras, que Jesucristo vino una vez, regresó a su Padre con la promesa que iba a venir de nuevo a llevarnos para estar con Él. Y no es algo complicado. Dice en Apocalipsis 1 que todo ojo lo va a ver. Es muy claro en lo que va a pasar. Entonces, lo que queremos hacer es empezar con lo sencillo, lo que es muy claro, y después usar esto para poder entender las partes más difíciles, en vez de usar las partes difíciles para desviarnos completamente. Es un paréntesis. Pero es otro obstáculo, ¿verdad? De las falsas enseñanzas. Yo pienso, pensamos en Efesios 6, en que habla Pablo a personas plantando iglesias en Éfeso y parece que las aldeas alrededor de Éfeso también, y hablando con ellos, eso es lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístense de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Y ahora versículo 12, que es un versículo clave de Efesios 6. Efesios 6, 12 dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en una batalla, hermanos, ¿verdad? Y la Biblia habla de esa batalla. Y después habla de la armadura. Si tienen tiempo más adelante hoy, o tal vez antes de acostarse, lee de la armadura de Dios, que concluye con la arma que tenemos, que es la espada del Espíritu, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, pero tenemos la armadura también de oración y de la verdad y de la justicia de Cristo que tenemos. Tantas cosas que son nuestra armadura contra estas cosas. Entonces batallamos porque la batalla es tan importante. Porque en cuestión son las almas de las personas, ¿verdad? Entonces es tan importante. Entonces, a pesar de los obstáculos, sigamos adelante. Honestamente tengo una confesión. Recientemente, personalmente, he estado revisando los recursos que provee Academia de Cristo para los grupos sembradores y creo que tenemos un hueco. Tenemos todos los recursos para usar cuando uno ya tiene el grupo reunido, ¿verdad? Tenemos todos los recursos de la capacitación para el líder, para poder capacitarse. Pero creo que nos faltan los recursos para poder apoyar al líder para poder superar los obstáculos, porque los obstáculos son grandes de reunir el grupo al principio. Cuando ya son reunidos,
ya uno tiene esa oportunidad de usar la Biblia, usar su capacitación, o enseñar en una manera, usar los recursos que hay, pero a veces el obstáculo grande es el primer paso de sencillamente poder tener personas con quienes voy a poder compartir la palabra de Dios. Entonces, pensando eso, pensando en los obstáculos de que hablamos, ahora estamos haciendo todo posible para proveerles los recursos que necesitan. ¿Cuáles recursos? Entonces, pensando en los obstáculos, ¿cuáles recursos se podrían desarrollar para conectar a personas invitadas al Evangelio con tal de superar los obstáculos? Entonces usamos el Evangelio para superar obstáculos, ¿verdad? Pero ¿cuáles recursos serían útiles? ¿Alguien podría pensar en algo que sería útil? Bom, inicialmente, eu senti a falta de recurso para os niños, pero ahorita já temos. Este sábado, precisamente, eu usei e já está em el site algumas histórias bíblicas para os niños. Está muito bem hecha, queria parabenizar, felicitá-los por isso também. E cuáles que podrían ser desarrollados, esas cuestiones que los hermanos hablaron, ¿no? Sobre, por ejemplo, arrebatamiento. Entonces, poner allá los versículos claves en relación a eso. El bautismo de los niños, porque yo también tuve esa dificultad, no de aceptar, pero de entender porque los niños tienen que ser bautizados. Y la verdad es que nunca nadie habló sobre esto, ¿no? Solo dijo, tienes que bautizar, pero ya, bueno, en mi caso ya era bautizado. Entonces acaba la persona entrando, ¿no? En la onda. Pero poner recursos en relación a eso, al bautismo, a questão de arrebatamento, a questão, por exemplo, de dízimo também, que muita gente platica, a questão do ayuno também. Entonces, ¿está pensando, Marley, en como un folleto o un volante, algo así que uno podría usar? Como recursos de que uno podría imprimir donde sea, como el líder del grupo observador, ya tenemos algo que es imprimible, que uno podría llevar a su papelería para poder imprimir y usar. Sí, también. Okay. Pero sobre estos temas que se han visto. Ok, muy bien. Sí. Gracias, Marley. Y otro vista, por ejemplo, hay señores que están con nosotros que en su cabeza es como si ellos estuvieran traicionando a la otra doctrina, entrando para academia. ¿Entiendes? Entonces, porque como es nuevo, como tiene otros conceptos, entonces es que no quiero traicionarlos, ¿no? Los otros que yo frecuento. Ellos pueden estar oyendo 10 pastores, pero quieren estar aquí también, ¿entiendes? Oír qué hay de diferente aquí, ¿no? Y comprometerse con esto es donde está la dificultad, porque no logran identificar las diferencias, ¿no? Entonces, por eso, esos obstáculos que es muy importante tener muy claros a principio, cuál es nuestra diferencia entre las otras doctrinas. Eso siento. Ok, muy bien, gracias, Marley. Muchas gracias. Yo estoy notando cosas. Gracias. ¿Alguien más? Quisiéramos que cada uno tenga esa oportunidad porque lo que queremos hacer, nuestro compromiso es tratar de proveer lo que les van a ayudar en su batalla espiritual en México, en Colombia, en Venezuela, en donde estén ustedes, para poder tener como cosas bíblicas para poder ayudar. Entonces, ¿qué dicen los demás? ¿Qué sería de ayuda
pensando en los obstáculos. Alejandro, por favor. Pues yo algo que estoy intentando utilizar ahorita para mejorar como la dinámica y todo, es poner, o sea, aumentar como las alabanzas que se hacen durante el estudio, porque como lo que yo estoy haciendo es como una especie de culto estudio, entonces antes solamente teníamos la alabanza cuando íbamos a iniciar y cuando íbamos a la cena. Y lo que he hecho es coger una alabanza larga, más o menos de 2 minutos y medio, cuando iniciamos, hacemos la lectura, hacemos la lectura como de forma dinámica, luego antes de empezamos a hacer las explicaciones y todo, luego hago una alabanza corta, más o menos como de unos 40 segundos, luego hago como la parte de la explicación como global del tema que se habló ese día. Después otra alabanza corta, más o menos también como de unos 40 segundos. Y por último, bueno, luego después de eso, ahí sí nace la cena del Señor. Y cerramos con otra alabanza y pues obviamente al iniciar y al finalizar siempre la oración. Así es como que he intentado dinamizar más el culto y parece que a los muchachos les ha gustado. Entonces sería como dinamizar más el modelo del culto estudio. Sí, pero pues para eso también se necesitan las alabanzas que sean adecuadas para los momentos, porque sí he estado mirando y realmente, por ejemplo, las alabanzas que son cortas, pues yo estoy utilizando las de Gloria generalmente, pero pues, o sea, no hay así como algo, o sea, como variedad para escoger, para que no todos los cultos tengan siempre la misma canción. Ah, sí. Ok, muy bien. Entonces, más variedad de las alabanzas disponibles. Muy bien. Sí, gracias. Alejandro. ¿Qué más? ¿Qué dicen Javier, Aura, Rafael? ¿Qué tipo de recursos sería útil para esta parte de superar los obstáculos mencionados, como para batallar contra lo que no es la sana doctrina, para poder tener la constancia en el grupo? ¿Qué sería para poder evitar a más personas? ¿Qué sería útil? ¿Qué cosas serían útiles para ustedes? ¿Dónde estén? Rafael. Sí, pastor. Por lo menos en ovejas, con el grupo que ya empecé, esculcamos varios textos bíblicos y vamos sacando las conclusiones de lo que un verso nos lleva a otro y vemos que nos da mucha claridad la misma palabra. Entonces, de esa manera vamos superando los obstáculos con el mismo texto bíblico, que es como si estuviésemos utilizando una concordancia. Entonces, eso nos permite a nosotros ir de un texto a otro y el texto nos va aclarando. Y también utilizamos 2 o 3 versiones de la Biblia. Por lo menos utilizamos la Reina Valera 1960, utilizamos Palabra de Dios para Todos, utilizamos Reina Valera contemporánea, y los textos nos van aclarando ciertas dudas que a veces se nos van presentando, y eso va enriqueciendo la parte espiritual en ese sentido. Entonces, pienso que vamos avanzando poco a poco. Considero que no es a la carrera, porque hay 2 personas acá que
los estoy también ayudando y preparándolos para que ellos lideren lo que se viene, porque hemos entendido que la mies es mucha y los obreros son pocos, pero que requiere de mucha preparación. Entonces, tenemos como un encuentro de liderazgo, lo hemos llamado así, donde nos reunimos más de una hora los lunes y esculcamos la palabra, por lo menos ahora lo estamos haciendo con el texto de Romanos. Y eso nos va a permitir avanzar mucho más, afianzarnos más en la palabra y fortalecernos a través de lo que el Espíritu Santo nos va dando a nosotros para llevar a cabo y presentar al grupo sembrador la sana doctrina. Muchas gracias, Rafael, y gracias por compartir. Un recurso que ya tenemos, bueno, creo que no hay muchos que conocen esto, porque tiene una palabra que para unos puede ser como una palabra mala, como una grosería, que es la palabra del catecismo. Pero lo que es el catecismo de Martín Lutero no es un catecismo de sus propias enseñanzas, es un catecismo donde tiene un tema y pone ahí todos los versículos que tienen que ver con el tema. Y creo que eso sería de ayuda de lo que dice Rafael, una concordancia o donde tienen los pasajes que tratan del tema. No, eso puede ser de mucha ayuda y estoy de acuerdo con Rafael. Lo que nos va a ayudar a superar los obstáculos, ¿verdad? Son las palabras de Dios. Entonces, si no lo han usado antes, este recurso del catecismo de Martín Lutero puede ser de mucha ayuda. Está disponible en el sitio de web. También veo en el chat la cuestión del credo. También otra cosa. Hay un recurso bíblico en el sitio que se llama En esto creemos. Y es un cursillo aparte de lo que estudiamos en los cursos de Academia Cristo, pero tiene que ver con por qué usaríamos un credo así, porque para unos es que para los que tienen que vienen de iglesias evangélicas puede ser algo difícil. Entonces, ese curso explica por qué usaríamos un credo. También otra pregunta, y sabemos que cada grupo tiene su propio contexto, ¿verdad? Y por ejemplo, Alejandro hablaba de la cena del Señor. Para unos es un grupo que ya está reunidos, que ya han llegado al punto de tener este acuerdo doctrinal para poder reunirse así. Entonces él necesita unos recursos. Para otros ya todavía están buscando las personas para empezar. Están sembrando las semillas. Entonces, sin otros recursos, lo que queremos es poder proveer los recursos que necesitan para cualquier etapa donde estén, ¿verdad? Rafael ya tiene ese deseo de capacitar a otros líderes. Otra cosa muy buena, ¿verdad? Como Pablo, que tenía a Timoteo y Bernabé y otros. Muy bien. Otro comentario, Javier, por favor. Javi. Pastor, es una pregunta. ¿Tenemos algún material para jóvenes? Para jóvenes a lo mejor de 12 años a 18 a 20 años. Bueno, lo que voy a anotarlo. Bueno, tenemos para niños y para adultos. Creo que puede ser otra cosa, de verdad. Alejandro tiene personas que en su grupo de esa edad también, y un poco más grandes, pero también los de que son jóvenes. Y es algo que sí estoy notando que podríamos tener, porque no tenemos algo específicamente para ellos. En algunos grupos, creo que el grupo de Alejandro han usado los grupos como son para jóvenes y han salido bien, porque bueno, con estos mensajes que salen por video puede llamar la atención a veces de los
jóvenes, pero no tenemos algo específico todavía. Es algo que ya noté que es algo que tal vez puede ser parte de ese hueco en ayudar a algunas personas a juntar grupos. O tal vez alguien quisiera compartir algo que han usado con jóvenes. Alejandro, en el grupo que tienes, generalmente usas como los mismos recursos del grupo Sembrador, ¿verdad? Para los jóvenes que están ahí. Sí, pues generalmente utilizo los mismos recursos del grupo Sembrador y pues adicional a eso lo que digo, he aumentado las alabanzas y esto para hacerlo más dinámico. Eso es lo que yo he hecho por lo que la mayoría son muchachos. Bien, sí, gracias Alejandro. Sí, pero es algo específicamente para ellos y es algo que podríamos tal vez desarrollar con el foro de Dios para la ayuda de los grupos. Bien, ok, eso fue para empezar. Ahora vamos a hablar un poco más y vamos a hablar del video. Entonces, en el video habla de tres preguntas que pueden ayudar a una persona a empezar de hablar de cómo multiplicar iglesias, cómo plantar y después multiplicar la iglesia visible donde está. Entonces, eso fue parte de la tarea, que compartan con otras personas las preguntas y después hablar con ellos. Entonces, ¿alguien quisiera compartir con nosotros la persona con quien compartió las preguntas y cualquier conversación interesante que resultó? No, yo no compartí las preguntas con nadie. Tenía que compartir. Las tres preguntas. No. Las tres preguntas. Sí, ¿Vale? no, es que no, perdón, André, es que no entendí. ¿Cuándo y dónde vamos a reunirnos? ¿Esa es la pregunta o yo tengo que preguntar, o tenía que preguntar para alguien? Sí. Bueno, lo que queríamos, y tal vez no fue muy clara la tarea, lo que queríamos es que para prepararse para la clase, que discutía las tres preguntas con cualquier otro líder de la iglesia y venir a la clase para poder hablar un poco sobre la conversación. Yo había entendido, pero también me di cuenta que yo a quién le iba a decir, al menos que hubiera sido con el consejero, porque del Sí. resto, sí, yo cerquita no tengo a nadie, Sí. no hay líderes ni nada, tenía que haber sido o con el consejero o con uno de ustedes. Y entonces yo Sí. dije, no, yo voy a esperar la clase, discúlpeme, por No, está favor. bien. Y tal vez no fue muy clara ni muy buena la tarea sugerida. ¿Alguien tiene algo que decir sobre eso? Está bien, porque podemos aquí hablar sobre las preguntas, pero ¿alguien tiene algo que compartir? Voy a anotar. Un momento. Sobre la primera pregunta, ¿cuándo y dónde vamos a reunir? Bueno, Sí. Sí, sí, Marley. es importante saber que siempre están se reuniendo o que hay un líder de este grupo, o que hay un grupo, y o local de preferencia que sea siempre el mismo, ¿no? Ese es el ideal. Y o local y el horario. Exactamente. Sí. Entonces, bueno, sí, exactamente. Y vamos a hablar un poco de este punto también, Marley, porque es tan importante tener un lugar ya fijo y una hora y día y hora que sean consistentes. Es lo que nos habló Alejandro y Javier, ¿verdad? Un obstáculo es la constancia de las personas. Queremos que el grupo, la hora y el lugar sean constantes. Bueno, de vez en cuando está bien cambiar,
Pero si cada semana cambia de lugar y de hora, va a ser difícil para ellos que están ya, puede ser todavía bebés en la fe. Para ellos puede ser algo que es difícil y por su debilidad puede perder el hábito de reunirse muy fácilmente. Bueno, para concluir hoy, ya apenas empezamos de las 3 preguntas, pero voy a compartir algo y si tienen preguntas o dudas sobre esta parte, siempre podemos usar el grupo de WhatsApp para compartir. Entonces, algo de siempre vamos a querer recordar. Este es el fundamento, ¿verdad? Que Jesucristo utiliza este ejemplo famoso, ¿verdad? De edificar su casa sobre la roca. Y dice que la roca son sus palabras, ¿verdad? Entonces, queremos siempre establecer también la iglesia visible sobre el mismo fundamento, ¿verdad? No hay otro. Jesucristo, ¿quién es el verbo, ¿verdad? La palabra de Dios en acción. Vamos a querer establecer nuestras iglesias sobre la misma cosa. Entonces, hablando de las estrategias, y las preguntas tienen que ver con las estrategias, no es poner otro fundamento que no es Cristo. No es edificar nuestras iglesias visibles sobre estrategias, ni es tener métodos en vez de Cristo como el fundamento. La estrategia que usamos son siervos, no son reyes, ¿verdad? Son las cosas que sirven la palabra de Dios y la obra, no son las cosas que mandan. No, entonces usamos la palabra de Dios para poder ayudarnos a establecer el único fundamento que hay, porque no hay ninguna otra salvación, ¿verdad? Hay solo en Cristo, ¿verdad? En ningún otro hay salvación, como dice Pedro en Hechos 4. Porque no hay otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Entonces, cuando hablamos de las estrategias, cuando hablamos de cómo superar los obstáculos, no es superarlos con algo que no es el evangelio, es tener herramientas para poder usar el mismo evangelio, que es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Entonces, es ese poder de Dios. Y por eso nos preguntamos y hacemos todo posible para poder alcanzar a personas con el evangelio. Les quisiera compartir algo aquí y ya que tuvimos una plática, una charla tan buena para empezar escuchando de todos, voy a compartir algunas cosas aquí. Y si queremos seguir la plática en el grupo, está bien. Por eso tenemos el grupo, podemos usarlo para seguir la plática. Hay una pregunta, y estas preguntas, el propósito de estas preguntas es poder usarlos para preguntar entre los miembros del grupo qué vamos a hacer. No queremos que una sola persona siempre conteste las preguntas, pero cuando un grupo ya está formando, uno puede usar las mismas preguntas para practicar entre el grupo. Vemos que es muy importante esta pregunta y cuándo y en dónde. También antes vamos a querer pensar en quiénes, ¿verdad? Una cosa tan importante. ¿Quiénes se van a reunir? Si todos viven en el otro lado de la ciudad, no vamos a querer poner la reunión en algo que está en mi lado de la ciudad, porque quiero estar donde están las personas. O la otra pregunta, ¿qué haremos cuando nos reunimos? Alejandro hablaba de la música que utilizan. Esperamos que estén usando los del grupo servidor. Entonces vamos a querer tener un lugar donde podemos usar los recursos que tenemos. Eso es una cosa importante. Pensar quiénes y qué vamos a hacer. También es lo que nos mencionó Marley antes, ¿verdad?
tan importante tener un lugar fijo y una hora consistente, porque un obstáculo tan grande para los débiles es la constancia, ¿verdad? La fe sube, baja, es así en todos, pero especialmente los inmaduros. Entonces vamos a querer, bueno, en Efesios habla de eso, ¿verdad? Habla de los niños en la fe. En Efesios 4 dice que Efesios 4, versículo 14, hablan de los niños fluctuantes, arrastrados para todos lados, por todo viento de doctrina, todo viento de cualquier cosa. Así son los niños de la fe, ¿verdad? Ayudar a ellos. Vamos a querer tener algo que les va a ayudar a ser constantes al principio. Es un lugar fijo y una hora consistente. Bueno, de vez en cuando vamos a cambiarlo, pero en general. Otra cosa que vamos a querer hacer, y es lo que nos mencionó antes Rafael, ¿verdad? Al principio puede ser difícil, pero vamos a querer también identificar los dones espirituales de las personas desde el principio, porque aún los bebés en la fe tienen dones. En 1 Corintios 12 dice que cada uno tiene dones que utilizar. Todos los creyentes tienen el don del Espíritu Santo, que es la fe. También hay dones individuales que cada uno tiene. Vamos a querer identificar los dones de las personas. Eso es algo especial del curso que se llama La Palabra Crece Multiplicando Ministros. Ustedes saben que aquí estamos. Entonces, dentro del grupo, si hay personas que pueden ser líderes, ya tienen un recurso que ustedes ya han utilizado, que conocen muy bien, que es Academia de Cristo. Bien, y pueden empezar con instrucción privada y tal vez pueden también animar a las personas a tomar los mismos cursos que ustedes han tomado para capacitarse en la misma enseñanza. Podrían hacerlo ustedes donde estén, pero también podrían usar los recursos del cuerpo de Cristo, de los otros miembros del cuerpo de Cristo. Aquí estamos para su uso. Es lo que nos habló antes Rafael. De hecho, la semana pasada estaba hablando con Javi de una persona de uno de sus grupos que ya está en los cursos, ¿verdad? Cuando hablamos, Javier, de señora Tere, ¿verdad? Que está tomando los cursos. Entonces, ella tiene los dones espirituales para compartir la palabra. Javi, ¿qué iba a decir? No, está bien, pastor. Sí. No quería comentarla. Y pienso en Marley también. Ya hablamos de personas en una persona en su grupo que está tomando clases también, que puede ser usar sus dones. Y cada persona tiene dones. Entonces, puede ser que no todos tienen el don de poder enseñar la palabra, pero hay dones que pueden usar. Si tienen el don de tal vez de la música, como nos habló Alejandro, puede ser un miembro del grupo que puede ayudar con escoger la música y buscar cosas que tienen un ritmo o un sonido que atrae la atención, pero también que tiene un mensaje sólido, ¿verdad? Entonces hay maneras de usar sus dones. Hay otra pregunta que dice, ¿cuándo lleguemos al 75 de capacidad? Y aquí menciona dos cosas en el video. Y espero que esté bien. Voy a seguir adelante. Si tienen preguntas o dudas, aquí estoy para contestarlas. O podemos usar el grupo para seguir la charla en el grupo. Pero el video menciona dos cosas. Si tiene un lugar, y se han hecho muchos estudios sobre esta cosa, si llega a 75 de capacidad, casi siempre tras las denominaciones se deja de crecer. Y hay dos razones. Bueno, tenemos siempre es la razón de la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Entonces, y una cosa es que es un obstáculo para uno que nunca ha asistido
una reunión cristiana en su vida y llega y casi no hay donde sentarse y es un poco incómodo para empezar, es un obstáculo. También pensamos en los miembros. Si hay espacio, sería muy fácil invitar a otros, ¿verdad? Sí, siempre hay lugares para otras personas. Pero si estamos en un lugar donde no hay más espacio, puede ser que los miembros piensen que aquí estamos cómodos, no hay más asientos. Entonces no van a querer traer más personas al grupo porque pueden ser que están pensando es que no hay espacio. Entonces queremos pensar en esto. Y podemos, hay muchas maneras y puede ser que ya en su grupo ya no hay, ya no han acercado a ese 75% de capacidad, pero sí tienen un lugar donde caben 12 personas y ya tienen 9 personas, ya han llegado a este punto y van a querer pensar en cómo podemos hacer eso. Podemos dividir en 2 grupos, podemos buscar un lugar más amplio, podemos, nos mencionó en la lección pasada Rafael, que nos mencionó lo de las ofrendas. Pueden usar ofrendas para comprar más sillas, o pueden también decir que tal vez podríamos tener 2 grupos aquí. Hay un hermano en la fe en México que ya se dividió su grupo en 2 porque no tenía espacio para un solo grupo. Entonces hay muchas maneras de poder como llegar a más personas, pero siempre con eso en mente, ¿verdad? Nos mencionó ahora antes de su lectura de 1 de Corintios, y hay cosas que Dios ni manda ni prohíbe, pero usamos esas cosas para el bien de las almas preciosas que vendrían, ¿verdad? Entonces, pensando en ellos, vamos a querer tener espacio para poder compartir la palabra de Dios con ellos. Entonces, son cosas de qué pensar. En cada lugar puede ser un poco diferente, pero con la misma meta. No va a ser igual lo que hacen en México que lo que hacen en Venezuela, en Colombia. Está bien en cuestiones así, pero vamos a querer pensar en el lugar donde estamos. Y desde el principio, pensar en tener esta meta de seguir creciendo para poder compartir el evangelio con más. No para poder crecer en sí, sino para poder alcanzar a más almas con el mensaje de Cristo. Ok, fue un poco rápido este parte. El mini discurso. Les voy a poner, y les dijo que iba a poner las diapositivas de la clase pasada en el grupo y no lo hice. Bueno, voy a poner todo de la clase pasada y esta en el grupo hoy en la noche o mañana en la mañana para que puedan repasar si quieren. Sencillamente eso habla aquí, el mini discurso habla de lo importante de la planificación, de pensar en las cuestiones del espacio antes de llegar al punto donde no están ya creciendo. Bien. Ya hablé demasiado en esta segunda parte, pero creo que valía el tiempo, lo del principio, hablar en nuestro grupo sobre los obstáculos y planes. Entonces, aquí tienen las preguntas de nuevo. Vamos a enfocarnos en estas preguntas porque no son todas las preguntas que tienen que contestar un grupo nuevo, un grupo sembrador, pero son preguntas que pueden ayudar a tener una conversación entre las personas que se están reuniéndose para poder pensar todos en la obra de la iglesia visible, de usar nuestros dones para llevar el evangelio a otras personas. Bien, eso sería el proyecto final del curso. Otra vez les voy a poner esto también al grupo. Los pasos del proyecto final sería involucrar el poner en práctica
estas 7 preguntas de plantar iglesias. Ya hoy repasamos las primeras 3 preguntas. Ustedes con su consejero o dentro del grupo que están dirigiendo o plantando, dentro de su grupo sembrador, entonces tienen 2 opciones. Puede ser con su consejero o con los miembros del grupo. Van a querer hablar de las 7 preguntas con el consejero o con el grupo. La sesión se puede grabar o me podrían enviar un informe de video escrito acerca de las preguntas y cómo fueran contestadas. Eso sería el proyecto final. Otra vez les voy a compartir todas esas cosas en el grupo, pero ¿tienen preguntas o dudas? ¿Comentarios? Muy bien. Entonces, eso sería nuestra clase de esta noche. Bueno, siempre es un placer poder estar aquí con ustedes. Con el favor de Dios, vamos a estar aquí en el mismo lugar a la misma hora, pero en el grupo también vamos a hablar de la cuestión de la hora de la clase. Una pregunta rápida. ¿Entre ustedes sería mejor mantener, ya hablamos de la consistencia de la hora, ¿verdad? Pero sería bueno cambiar la clase para más tarde o mantenerlo como es. ¿Qué dicen ustedes? Ahora, ¿qué dice? ¿Cómo la hora como es o más tarde? No, yo pienso que está mejor. ¿Cómo ahora? Que Dale, para hermano. mí no es problema, para mí es cómoda. Para Ok, mí no. también, só me confundí, pero porque normalmente tengo aula de 4 a 5:30 los martes, entonces a las 6 sí podría entrar. Entonces, pero para ustedes, ahora y Marley, ¿cómo es? Está bien. 6:30, a las 6:30 está. A las 6:30 horas de México. Aquí es 8:30 que estamos reuniendo. Ok, un poco más tarde en Venezuela. Javi, ¿qué dice? Pues para mí sí, no hay problema, 6:30. Y si habría un cambio, para mí sería a las 7, cerrando Ok. la hora en vez del media. Ok. Bien, Javi. ¿Qué iba a decir Alejandro? Para mí cualquiera de los dos horarios estaría bien. Ok, bien. Rafael, Bueno, pienso que a las 7:30, a la hora que hemos venido trabajando, me sirve a mí en Colombia, pero bueno, me acojo a la mayoría. ok. Bueno, parece que todos dicen que está bien, ¿verdad? A esta hora. Y debemos tener en mente este principio de mantener una hora consistente. Entonces, vamos a dejarlo como es, ¿verdad? Vamos a dejarlo como es. Bien, entonces vamos a estar aquí otra vez a la misma hora el jueves. Les voy a compartir, como siempre, el video para prepararse la siguiente lección. Y algo que contestar dentro del grupo. Entonces, antes de la clase, ¿qué opinas del uso de Miguel Cervantes en el video para hablar de planes para plantar iglesias? Para ver que habla de Miguel Cervantes en el grupo. ¿Y qué opinas del uso de este ejemplo? ¿Ayuda o no en el video? Entonces, es algo que ver en el video. El video 3 les voy a compartir y es una discusión que se va a llevar a cabo dentro del grupo, no en la clase. ¿Está bien? Está bien. Bien. Entonces, ahora hemos llegado al fin de la clase de hoy. Fue un placer. Y muchísimas gracias a ustedes por su participación hoy en la clase. Fue, bueno, de mucha bendición y creo que escuchar las historias de los demás que están involucrados en lo mismo es de mucha ayuda. Entonces, vamos a concluir con una oración
pidiendo el favor de Dios, especialmente sobre los grupos que tenemos. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de servirte en tu reino. Pedimos tu bendición especial sobre los grupos servidores y los esfuerzos de las personas que están aquí reunidas. Si es tu voluntad, dales muchas oportunidades, Señor, para que puedan compartir el mensaje puro de salvación por gracia en Cristo Jesús. Y si es tu voluntad del Señor, dales a todos ellos la alegría de ver el crecimiento de los miembros de su grupo y también el crecimiento del grupo general, con más almas recibiendo el evangelio que cambia el corazón del ser humano. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Entonces, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches para todos. Dios los bendiga. Igualmente, bye bye. Gracias igualmente. Bendiciones. Que Que tengan descansen muy mis buena amados noche. hermanos. Gracias igualmente, Rafael. Javi, buenas noches, bendiciones. Buenas noches, un saludo desde la Ciudad de México para todos. Gracias igualmente, Alejandro, buenas noches. Buenas noches para todos, que el Señor los bendiga y que la gracia y paz del Señor esté con todos ustedes. Muchas gracias, amén, Alejandro. Y Rafael, buenas noches, bendiciones. Gracias, pastor. Muy buenas noches.